Buenos días, mi nombre es Natalie López Delgado. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y estoy estudiando la carrera en Promoción y Educación para la Salud. En apoyo con la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos, estoy realizando mi servicio. El día de hoy vamos a tener una plática que es muy importante y el tema es el siguiente, la tuberculosis. Las preguntas detonadoras del día de hoy son: ¿qué es la tuberculosis? ¿Cómo se contagia la enfermedad? ¿Quiénes pueden ser los afectados? ¿Cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento? Vamos entonces a comenzar. La tuberculosis es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, pero puede también dañar otras partes del cuerpo. La TB se disemina a través del aire cuando una persona con TB pulmonar tose, estornuda o habla. Si ha estado expuesto, debería consultar a un médico para someterse a sus exámenes. Hay probabilidades de que usted se contagie con TB si tiene un sistema inmunitario debilitado. Los síntomas de TB pulmonar incluyen los siguientes: tos severa que dure 3 semanas o más, bajar de peso, toser y escupir sangre o mucosidad, debilidad o fatiga, fiebre, escalofríos, sudores nocturnos. Si no se trata adecuadamente la TB, puede ser mortal. Por lo general, la TB activa puede curarse con varios medicamentos durante un periodo largo de tiempo. Las personas con TB latente pueden tomar medicamentos para no desarrollar TB activa. Existen dos tipos de rayos TB: TB latente o inactiva, que es cuando las bacterias están presentes en su cuerpo, pero no lo enferman ni lo vuelven contagioso. Su sistema inmune protege al cuerpo de las bacterias y no puede transmitir la enfermedad. La TB inactiva, activa, las bacterias están presentes y provocan síntomas. Su sistema inmunitario no puede combatirlas, puede ser capaz de transmitir la enfermedad. Si la tuberculosis afecta sus articulaciones, puede desarrollar un dolor parecido a la artritis. Si la tuberculosis le afecta a la vejiga, es posible que le duela ir al baño y que haya sangre en la orina. La tuberculosis en la columna vertebral puede causar dolor de espalda y parálisis en las piernas. La tuberculosis en el cerebro puede provocar dolores de cabeza y náuseas. Las personas sanas a menudo pueden combatir la infección. Por lo general, no desarrollan TB activa, pero las bacterias están latentes, inactivas en sus pulmones. Si su cuerpo no puede contener la infección y las bacterias continúan creciendo, se puede desarrollar TB activa. Esto puede suceder años después de estar infectado. Suele ocurrir cuando algo hace que su sistema inmune se debilite. La mayoría de las veces tendrá síntomas si se tiene TB activa. En algunos casos las personas tienen tuberculosis activa y no lo saben. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la enfermedad de tuberculosis dependen del área del cuerpo, de donde se estén multiplicando las bacterias de la tuberculosis. Por lo general, las bacterias de la tuberculosis se multiplican en los pulmones, tuberculosis pulmonar. La enfermedad de tuberculosis en los pulmones puede causar síntomas como los siguientes: tos intensa que dura 3 semanas o más, dolor en el pecho, tos con sangre o esputo, que es flema que sale del fondo de los pulmones. Otros síntomas de la enfermedad de tuberculosis son debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudores nocturnos. Los síntomas de la enfermedad de tuberculosis en otras partes del cuerpo dependen del área afectada. Las personas que tienen infección de tuberculosis latente no se sienten mal, no presentan síntomas ni pueden transmitir la tuberculosis a las demás personas. ¿Cómo se puede ver el diagnóstico? Bueno, estos son los síntomas que pueden tener las personas con tuberculosis.
El diagnóstico, pues, existen varios que pues se puede verificar por varios exámenes que son los siguientes. La biopsia pleural abierta, que es la cirugía, se lleva a cabo de la siguiente manera. Después de limpiar el área o la piel, el cirujano hace una pequeña incisión en el lado izquierdo o derecho del tórax. Las costillas se separan con cuidado. Se puede introducir un periscopio para ver la zona en la que se realizará la biopsia. Se toma tejido de la parte interior del tórax y se envía a un laboratorio para su análisis. Después de la cirugía, la herida se cierra con puntos de sutura. Su cirujano puede optar por dejar una pequeña sonda plástica en el tórax para evitar que se acumule aire y líquido. Otro sería la biopsia pleural con aguja. La biopsia pleural es un procedimiento para extraer una muestra de la pleura. Esto es el tejido delgado que recubre la cavidad torácica y rodea los pulmones. La biopsia se realiza para revisar la pleura en busca de enfermedades o infecciones. Este examen se puede hacer en un hospital o en una clínica o en un consultorio médico. El procedimiento implica lo siguiente. Durante el procedimiento, usted está sentado. El médico limpia la piel en el sitio de la biopsia. Se inyecta un medicamento insensibilizador, que es la anestesia, a través de la piel dentro del revestimiento de los pulmones y las paredes torácicas, membrana pleural. Se introduce una aguja hueca más grande a través de la piel dentro de la cavidad torácica. A veces el proveedor utiliza una ecografía o tomografía computarizada para guiar la aguja. Se usa una aguja de corte más pequeña dentro de la aguja hueca para recolectar la muestra de tejido. Durante esta parte del procedimiento, a usted se le pide que cante, tararee o diga E. Esto ayuda a evitar que el aire entre en la cavidad torácica, lo cual puede causar una atelestasia pulmonar o neumotórax. Cuando el examen acaba, se coloca el vendaje sobre el sitio de la biopsia. Otro examen que se puede dar es la biopsia sinovial, que es la extirpación de una porción de tejido que recubre una articulación. El tejido es llamado membrana sinovial para su análisis. El examen se hace en un quirófano, por lo regular durante una artroscopía. Este es un procedimiento en el cual se usa una cámara pequeña y equipo quirúrgico para examinar y reparar los tejidos dentro o alrededor de la articulación. La cámara se llama artetroscopio. Durante el procedimiento es probable que usted reciba anestesia general. Esto significa que no sentirá dolor y estará dormido durante el procedimiento. O usted puede recibir anestesia local. Usted estará despierto por la parte del cuerpo con la articulación, estará insensible. En algunos casos se puede administrar anestesia local, la cual insensibiliza solamente la articulación. El cirujano hace una pequeña incisión en la piel cerca de la articulación. Se introduce un instrumento llamado trocar a través de la incisión de la articulación. Se usa una cámara diminuta con una luz para ver dentro de la articulación y después se inserta una herramienta llamada pinza de biopsia a través del trocar. La pinza se usa para cortar una pequeña porción de este tejido. El cirujano retira la pinza junto con el tejido. Se extrae el trocar y cualquier otro instrumento. Se cierra la incisión en la piel y se coloca un vendaje. La muestra pues se envía a el laboratorio. Otro examen sería el cultivo de líquido pleural, que es un examen en el que se analiza una muestra de líquido que se ha acumulado en el espacio pleural para ver si usted tiene una infección o entender la causa de la acumulación de líquido en este espacio. El espacio pleural es la zona entre el revestimiento de la parte exterior de los pulmones, pleura, y la pared del tórax. Cuando el líquido se acumula en el espacio pleural, la afección se denomina derrame pleural.
Se realiza un procedimiento llamado toracocentesis para obtener una muestra de líquido pleural. La muestra se envía a un laboratorio y se examina bajo un microscopio en busca de signos de infección. La muestra también se coloca en un plato especial que es el cultivo y se observa luego para ver si hay proliferación de bacterias u otros organismos. Esto puede tomar varios días. Otro examen es el cultivo gástrico, que pues es un examen para analizar los contenidos del estómago de un niño o en busca de la bacteria que causa la tuberculosis, la TB. Se coloca suavemente una sonda flexible a través de la nariz del niño hasta el estómago. Se le puede dar un vaso de agua y pedirle que trague mientras se introduce la sonda. Una vez que la sonda esté en el estómago, el médico usará una jeringa para extraer una muestra de los contenidos gástricos. La sonda se extrae luego suavemente a través de la nariz. La muestra se envía a un laboratorio. Ahí la colocan en un plato especial llamado medio de cultivo y observan si hay proliferación de bacterias. Otro es el cultivo micobacteriano. Es un examen para buscar la bacteria que causa la tuberculosis y otras infecciones causadas por bacterias similares. Se necesita una muestra de tejido o líquido corporal, la cual se puede tomar de 2 pulmones, el hígado o la médula espinal. Casi siempre se tomará una muestra de esputo. Para poder tener dicha muestra, a usted se le pedirá que expectore profundamente y escupa el material que sale de los pulmones. También se puede hacer una biopsia o aspiración. La muestra se envía a un laboratorio y ahí se coloca en un plato de laboratorio especial que es el cultivo y luego se vigila para observar hasta por 6 semanas si hay proliferación de bacterias. Otro es el cultivo rutinario de esputo, que es un examen de laboratorio que busca microbios que causan infección. El esputo es el material que sale de las vías respiratorias cuando usted tose profundamente. Se necesita una muestra de esputo, le pedirán que tosa profundamente y que escupa cualquier flema que provenga de los pulmones en un recipiente especial. La muestra se envía a un laboratorio y ahí pues se coloca en un plato especial que es el cultivo. Luego se observa por 2 a 3 días o más para ver si hay proliferación de bacterias u otros microbios que causan enfermedades. Otra es la prueba cutánea de tuberculina. La prueba cutánea de la tuberculina o prueba de Mantoux, TST, por sus siglas en inglés, es un método para determinar si una persona está infectada con Mycobacterium tuberculosis. La administración y lectura confiable de esta prueba requiere de la estandarización de procedimientos, capacitación, supervisión y la práctica. La prueba de la tuberculina se hace inyectando 0.1 mililitros de un derivado proteico purificado de tuberculina en la cara anterior del antebrazo. La inyección se debe aplicar con una aguja de tuberculina con el bisel de la aguja hacia arriba. La inyección es intradérmica. Cuando se aplica correctamente, debe producir una elevación leve de la piel o una roncha de 6 a 10 milímetros de diámetro. La reacción a la prueba debe ser interpretada entre 48 y 72 horas después de su administración por un trabajador de atención médica capacitado en la lectura de sus resultados. Los pacientes que no regresen dentro de las 72 horas deberán hacer otra cita para volver a hacer la prueba. La reacción debe medirse en términos de milímetros de induración, que es el área con hinchazón firme. La persona que interpreta la prueba no debe medir la eritema, el enrojecimiento. El diámetro del área indurada debe medirse a lo ancho del antebrazo, perpendicular al eje longitudinal. La mayoría de las personas pueden hacerse la prueba de la tuberculina. La prueba cutánea es el método de detección recomendado para los niños menores de 5 años.
Cabe notar que, según las recomendaciones de la Academia Estadounidense de Pediatría, los niños de 2 años y mayores se puede usar la prueba cutánea o la de la sangre, prueba de liberación de interferón gamma IGRA. En el caso de los niños vacunados con la BCG, se prefiere la prueba en sangre para evitar los falsos positivos. La prueba cutánea de la tuberculina está contraindicada solamente en las personas que hayan tenido una reacción grave a esta prueba en el pasado. Por ejemplo, necrosis, ampollas, choque anafiláctico o ulceraciones. No está contraindicada en ninguna persona, incluidos los bebés, los niños, las mujeres embarazadas y las personas con el VIH. Sin embargo, para las personas vacunadas contra la tuberculosis con la BCG, es preferible la prueba de sangre. Hay 2 tipos de prueba que se usan para determinar si una persona está infectada con las bacterias de la tuberculosis, la prueba de la sangre y la prueba cutánea. Para la prueba en sangre, a veces llamada IGRA, se usa una muestra de sangre para buscar la infección por tuberculosis. Mide la respuesta de las proteínas de la TB cuando se mezclan con una pequeña cantidad de sangre. Solo se necesita una visita para la extracción de la sangre. Se anima a los proveedores de atención médica a usar las pruebas de la tuberculosis en sangre más nuevas para la detección de la infección. Las pruebas en sangre son, asimismo, el método de preferencia para evitar las reacciones falsas positivas en las personas de 5 años o mayores que estén vacunadas con el BCG. Los factores de riesgo son los siguientes. Algunas personas presentan enfermedad de tuberculosis poco después de contraer la infección en las semanas siguientes, antes de que su sistema inmunitario pueda combatir a las bacterias de la tuberculosis. Otras personas se pueden enfermar años después cuando su sistema inmunitario se debilita por otras razones. En general, aproximadamente del 5 al 10% de las personas infectadas que no reciben tratamiento para la infección de tuberculosis latente presentará la enfermedad en algún momento de su vida. En las personas cuyo sistema inmunitario es débil, especialmente las que tienen la infección por el VIH, el riesgo de presentar enfermedad de tuberculosis es mucho más alto que las personas con el sistema inmunitario normal. Generalmente las personas con alto riesgo de tener la enfermedad de tuberculosis pertenecen a estas 2 categorías. Personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias de la tuberculosis o personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario. Personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias de la tuberculosis. Entre estas se incluyen las siguientes personas: contactos cercanos de una persona con enfermedad de tuberculosis infecciosa, personas que han inmigrado desde regiones del mundo con altas tasas de tuberculosis, niños menores de 5 años de edad que tienen un resultado positivo en la prueba de la tuberculosis, grupos con altas tasas de transmisión de tuberculosis, tales como personas que viven en la calle, usuarios de drogas inyectables y personas con infección por el VIH. Quienes trabajan o residen con personas que tienen alto riesgo de contraer tuberculosis en establecimientos o instituciones así como hospitales, albergues para desamparados, centros correccionales, asilos de ancianos y residencias para personas con VIH. Personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario, los bebés y los niños pequeños a menudo tienen el sistema inmunitario débil. Hay otras personas que también pueden tener el sistema inmunitario débil, especialmente si presentan alguna de las siguientes afecciones, que son infección por el VIH, el virus que causa el SIDA, abuso de sustancias nocivas, silicosis, diabetes mellitus, enfermedad renal grave, bajo peso corporal, trasplante de órganos, cáncer de cabeza y cuello, tratamientos médicos como corticosteroides o trasplante de órganos,
tratamientos especializados para la artritis reumatoide o la enfermedad de Crohn. Existen vacunas y prevenciones que son las siguientes: la BCG o Bacilo Calmette Guerin. Es una vacuna contra la enfermedad de tuberculosis TB. Esta vacuna no es de uso frecuente en los Estados Unidos, pero a menudo se administra en los bebés y niños pequeños en los países donde la tuberculosis es más común. La vacuna BCG no siempre protege a las personas contra la tuberculosis. Las recomendaciones para la BCG en los Estados Unidos: se debe considerar la administración de la vacuna BCG solo en ciertas personas que reúnan criterios muy específicos y después de consultar con un experto de tuberculosis. Se alienta a los proveedores de atención médica que consideren administrarles la BCG a sus pacientes a que hablen sobre una intervención en los encargados del programa de control de la tuberculosis en su área. Los niños, pues la vacuna solo se debe considerar para niños que tengan un resultado negativo en la prueba de detección de la tuberculosis y que estén expuestos en forma continua y no se les pueda separar de los adultos que no hayan sido tratados contra la enfermedad de la tuberculosis o su tratamiento no haya sido eficaz y el niño no pueda recibir un tratamiento preventivo primario y prolongado para la infección de tuberculosis o tengan enfermedad de tuberculosis causada por cepas resistentes a la isoniazida y la rifampicina. También los trabajadores de la salud deben de poner la BCG. Se debe considerar de manera individual en entornos en que un alto porcentaje de pacientes con tuberculosis está infectado con cepas de tuberculosis resistente, tanto la isoniazida como la rifampicina. Existe transmisión continua a los trabajadores de la salud de cepas de tuberculosis resistente a los medicamentos y esto pues es probable que haya infecciones posteriores. O también que se hayan implementado medidas integrales de precaución para controlar la infección de tuberculosis, pero sin éxito. Los trabajadores de la salud que hayan recibido la vacuna BCG deben ser informados sobre los riesgos y beneficios asociados a la vacuna y el tratamiento de la infección de tuberculosis latente. El tratamiento, pues no todas las personas infectadas por las bacterias de tuberculosis se enferman. Por eso, pues existen dos afecciones relacionadas con la tuberculosis, que es la infección de tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis. Ambas pueden tratarse. Sin tratamiento, pues la infección de tuberculosis latente puede evolucionar a enfermedad de tuberculosis y si no se trata adecuadamente, la enfermedad de tuberculosis puede ser mortal. Se llama enfermedad de tuberculosis cuando las bacterias de la tuberculosis se activan y se multiplican en el cuerpo y el sistema inmunitario no puede detener su multiplicación. Esta afección hará que la persona se enferme y las personas con enfermedad de tuberculosis pueden transmitirle las bacterias a las personas con las que pasan mucho tiempo. La enfermedad de tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos durante un periodo de 6 a 9 meses. En la actualidad hay 10 medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos para el tratamiento de la tuberculosis. Entre los medicamentos aprobados, los fármacos de primera línea contra la tuberculosis que componen los principales esquemas posológicos de tratamiento incluyen los siguientes, que es la isoniazida, rifampina, etambutol y piracinamida. Las conclusiones a las que llegamos pues el día de hoy con esta información es que es muy importante que tengamos consultas regulares con el médico para poder detectar cualquier tipo de enfermedad y sobre todo pues detectarla a tiempo para que no se complique y sea más difícil con el paso de los días. También llevar un tratamiento que pueda detener esta enfermedad antes de que pueda afectar otro tipo de órganos. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y nos vemos muy pronto. Hasta luego.